noches a todos. Gracias por estar acá. Hoy les voy a presentar un webinar que les está ofreciendo la Asociación Colombiana de Odontología Estética y Digital. Hoy les voy a hablar de un tratamiento que he venido haciendo hace unos años, donde lo he denominado implantología biodinámica. El término biodinámico no es un término nuevo. Este término lo propuso el señor Rudolf Steiner y es aplicado a otras ciencias, donde propuso dar una vuelta a la naturaleza, donde lo importante era comprender las leyes del cosmos para enfocar las prácticas a partir de las mismas. Y él lo expresaba en estas palabras: buscar la verdadera vida práctica material, pero buscarla sin aceros insensibles al espíritu que se halla activo en ella. Buscar lo espiritual porque desinteresadamente deberías plasmarlo en la vida práctica del mundo material. Entonces de ahí va a ser el término implantología biodinámica, aplicándolo a lo que hago. Y este término no es más que una suma de protocolos. La ontología ya está inventada, la implantología está inventada, y esto simplemente es una recopilación de procedimientos, de protocolos, técnicas y materiales, todo en beneficio de nuestros pacientes. La implantología biodinámica son resultados estéticos y funcionales inmediatos, pero con estabilidad a largo plazo. Generalmente es utilizada en arcos completos, donde hay necesidad de hacer extracciones múltiples y colocación de implantes, y en el intermedio no hay necesidad de usar ningún tipo de restauración removible, manteniendo la estética gingival y la estética gingival, la función y la autoestima de los pacientes, evitando el uso de restauraciones transitorias durante el proceso de desintegración. Voy a comenzar por decirles que este tratamiento, si yo estuviera en la posición de mis pacientes, ese sería el tratamiento de elección. ¿Por qué? Porque yo no quisiera usar restauraciones removibles. Y lo que nosotros debemos ofrecer es de lo que estamos seguros. Este término de implantología biodinámica o este tratamiento tiene una meta, que la meta es mantener la biología, mejorar la función, y es lo que les voy a presentar. Casos clínicos que he utilizado en mi práctica diaria hace más o menos 6 años, donde he tenido un éxito del 99%. Y lo he realizado en maxilares, en arcos solos o en situaciones bimaxilares. Tenemos que entender que todo lo que hagamos en implantología no se trata solamente de hueso, sino también de tejido blando, que las restauraciones que utilizamos también influencian el hueso y la encía, y que todo tiene un comportamiento según la biología. Y tenemos que comprender que todos estos sistemas tienen una sinergia entre uno y otro. El hueso es afectado por la encía es afectado por el hueso, las restauraciones también afectan el tejido blando, como por su forma de limpiar, por su forma de mantener la oclusión. Entonces todo está encadenado. Tenemos que saber que hay una sinergia entre todos los materiales y protocolos y técnicas que usamos durante este tratamiento. Todo esto para desencadenar en el éxito y una buena planeación de los pacientes. Quiero empezar diciéndoles que este tratamiento es principalmente guiado para pacientes que tienen enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal fue clasificada el año pasado, tiene una nueva clasificación que la hizo la Academia Americana de Periodoncia, que clasificó la enfermedad periodontal y la periimplantitis en estadios, donde la etapa 4 es la más severa, y luego en niveles según el riesgo de progresión, donde el grado 4 tiene una proyección mayor. Hoy vamos a hablar de implantología biodinámica. Como les dije, es un tratamiento enfocado a pacientes
que tienen sus dientes y que definitivamente no tienen soporte periodontal o necesitan ser extraídos. La gingivitis y la periodontitis son probablemente la enfermedad más común en la humanidad. Hoy en día se dice que tiene una prevalencia de 11.2%, eso quiere decir más o menos 740 millones de personas afectadas por ya sea periodontitis o gingivitis. En mi consulta llegan hoy pacientes de mediana edad, no solamente pacientes de tercera edad, sino pacientes entre 40 y 50 años con diagnóstico de enfermedad periodontal avanzada, donde la única solución que veo son extracciones múltiples. Pero ellos que quieren, definitivamente no quieren sacarse los dientes, y no es porque no se lo quieran sacar, sino por el hecho que tienen que utilizar una prótesis removible durante el periodo que dura la osseointegración. Entonces, ¿qué tratamientos podemos ofrecerles a los pacientes que se les pueda mejorar la calidad de vida, la función y la estética en simplemente 2 días? Ese es el tratamiento de implantología biodinámica de que les voy a hablar hoy. En la última conferencia de ITI se reportó que la estabilidad del tejido blando es un factor esencial para la estabilidad de los implantes a largo plazo. Pero también sabemos que la estabilidad del tejido blando depende del volumen óseo. Entonces, en este tipo de tratamientos que fue hecho por primera vez por el doctor Alain Simon-Pierre y Joseph Chukroun, donde el uso de PRF es mandatorio para beneficiar la vascularización de los tejidos y promover una mejor cicatrización de los componentes óseo y conectivo. Entonces vamos a ver cuándo se puede hacer este tratamiento, dónde y cómo. Como les decía, este tratamiento es principalmente pensado para pacientes que tienen sus dientes y que tienen que ser extraídos, o sea, van a ser edéntulos. ¿Qué opciones se le dan a estos pacientes? Restauraciones completas, pero estas restauraciones que estamos viendo sí están basadas en el éxito de la osseointegración, pero sin tener en cuenta los tejidos blandos. El principal objetivo de la implantología biodinámica es lograr osseointegración y promover la estética rosada, o sea, la encía, logrando mantener una estabilidad a largo plazo y evitando el uso de materiales rosados para mantener la estética gingival. Si usamos algún tipo de estas restauraciones que estamos viendo, definitivamente tenemos que haber usado en el paciente una prótesis transitoria que definitivamente va a aplanar las papilas y por ende vamos a perder la estética rosada que es tan importante. Estos tratamientos son los que generalmente se hacen con cargas inmediatas funcionales. Pero ¿qué éxito tenemos en este tipo de restauraciones? Tenemos que pensar, claro, hay un éxito porque tenemos fijación primaria y podemos sostener algún tipo de restauración, pero ¿qué sucede con la estabilidad secundaria? Tenemos seguridad de que estos implantes van a estar bien en el periodo que se demore la osseointegración. Vamos a ver algunos parámetros para el éxito biomecánico y estético en restauraciones completas, donde el paciente puede pasar de tener una maloclusión o pérdida de sostén periodontal y pérdida de dientes, puede pasar de estar de un paciente edéntulo o en una situación como esta a un paciente sano con implantes estables, encía, regeneración, hemos regenerado la encía y hemos devuelto la estética y la función de los dientes utilizando implantes inmediatos, regeneración ósea guiada y carga inmediata funcional, pasando de 0 a 36 horas en cambios drásticos. Ahora, ¿cuál es la evidencia científica que encontramos? Esta diapositiva la dejé en blanco porque en realidad evidencia científica del tratamiento de implantología biodinámica no la hay. Como les digo, esta es
suma de protocolos donde sí hay regeneración, que se ha hablado mucho de regeneración, también hay mucha literatura de regeneración, implantes inmediatos, carga inmediata, funcional, pero con el éxito, con el resultado final de este tipo de tratamientos, que es devolverle al paciente la opción de poder tener sus dientes únicos, poderse pasar la seda dental, no tener incrementos de cerámica rosada ni de materiales, y que sienta sus dientes. No estoy pensando en cuanto, entre más implantes, más plata del paciente, si yo le puedo dar el mismo resultado. Quiero mostrarles cuáles son los beneficios de utilizar varios implantes para poder llegar a tener el resultado final que les voy a mostrar adelante. Entonces sí, literatura encontramos mucha de todo lo que queramos, pero también vamos a encontrar literatura que nos diga que una carga inmediata funcional se puede hacer solamente con sistemas de resina. Entonces podemos aplicar cualquier literatura que encontremos, la podemos basar en cualquier tratamiento. Es donde yo digo, si vamos a hacer un tratamiento, podemos encontrar siempre literatura que nos soporte. En este caso, desgraciadamente, no he encontrado literatura que soporte o no el resultado final. ¿Qué pasa cuando nos llegan estos pacientes a la consulta odontológica? Sí, si vemos que tienen defectos, enfermedad periodontal, falta de sostén. Si vemos más adelante, sí, tienen muchos defectos. En estos casos, definitivamente yo no colocaría ni coronas, ni carillas, ni haría ningún tipo de restauración, porque en mi opinión son o dientes que no tienen sostén, como el primer caso, no tienen ningún soporte periodontal, o como en el último caso, que yo no haría unas coronas a este señor, porque definitivamente la enfermedad periodontal que tiene es muy agresiva. Entonces, ¿qué tratamientos podemos ofrecer para devolverle la autoestima, la función y la estética de estos pacientes en 36 horas? Sería el tratamiento de implantología biodinámica, para el cual tenemos ciertas especificaciones, algunas consideraciones, y todos tienen un riesgo alto, medio o moderado. ¿De qué depende esto? Sí, del estado sistémico del paciente, de sus hábitos de fumar, de las expectativas estéticas que tenga el paciente, de la línea de sonrisa, el biotipo periodontal, la forma de las coronas, si hay o no infección en la zona de las extracciones de los dientes, el nivel del hueso alveolar, qué tipo de restauración vamos a hacer, etcétera. O sea, hay muchas consideraciones que tenemos que tener. ¿Para qué? Para llegar a un resultado como esto. Implantología biodinámica en 36 horas cuando es un maxilar, o en 48 horas cuando son 2 maxilares. Vamos a comenzar con el protocolo. Entonces, lo primero que debemos hacer es una valoración del paciente, donde sabemos que los pacientes que quieren este tipo de tratamiento están buscando salud oral y quieren mantener sus dientes, que obviamente no pueden, pero que vamos a tener la opción de dárselos. En cualquiera de las situaciones tenemos que ser muy claros con el paciente que el tratamiento que se ofrezca tiene un resultado dependiendo obviamente del protocolo que realizamos y de los cuidados posoperatorios de ellos. Perdón. Es que se embola todo esto acá un poquito, pero ya.
Entonces, seguimos con después de la valoración, extracciones atraumáticas, donde necesitamos mantener, conservar todo el reborde alveolar y la parte de papilas que necesitemos o de tejido blando. ¿Qué sucede después de las extracciones en serie? Generalmente a los 3 meses tenemos el tope máximo de regeneración, mientras que después del tercer año tenemos una pérdida alveolar entre el 40 y el 60% del reborde alveolar. Entonces es importante hacer la preservación de hueso o no, depende si vamos a hacer la colocación del implante inmediata o tardía. ¿Qué consideraciones tenemos que tener para los pacientes que vamos a realizar implantes inmediatos? Primero, lo más importante es decirle al paciente que tenemos posiblemente una segunda opción, un segundo procedimiento, porque siempre que preparamos o diagnosticamos una extracción donde vamos a colocar un implante inmediato, posiblemente en el momento quirúrgico, por situaciones adversas o diferentes a las que esperamos, no podemos hacer colocar el implante inmediato. Entonces hay que informarle al paciente que posiblemente hay una segunda etapa quirúrgica. Siempre yo premedico mis pacientes de implantología biodinámica un día antes con terapia antibiótica. Cuando se hace la extracción debemos tratar de ser lo más atraumáticos posibles, curetear y remover todo el tejido de granulación, y siempre debemos preparar el lecho quirúrgico 2 milímetros más lingual o más palatal, y debe estar 2 milímetros más apical que el ápice del diente, y muy importante, 2/3 partes del implante deben estar en hueso sano, preferiblemente más de 4 milímetros o por lo menos 4 milímetros. Y el implante debe estar fijo y libre de movimientos durante todo el procedimiento. ¿Cómo se clasifica el alvéolo para colocación de implantes inmediatos? En 3 tipos. El tipo 1 es ideal porque tiene 3 o 4 paredes y tiene reabsorción mínima de hueso. Y tenemos suficiente espacio o tenemos suficiente soporte para colocar el implante y tener fijación primaria. Y además tenemos posibilidad tenemos posibilidad de cubrir con tejido gingival. El tipo 2 es donde necesitamos hacer una extracción ortodóntica previa o tenemos alguna recesión gingival extensa. Y el tipo 3, donde tenemos una dimensión vestíbulo-palatal insuficiente o el diámetro de la raíz es demasiado grande y no podemos hacer el implante inmediato. Y según el tiempo son implantes inmediatos cuando la extracción y la implantación sucede en un máximo de 48 horas. Temprano, cuando se hace la extracción y el implante es colocado entre 6 y 8 semanas. Entre 6 y 8 semanas. Y diferido, cuando se ha hecho algún tipo de preservación o injerto óseo y debemos esperar 6 semanas para la colocación del implante. Y la última es cuando el hueso es maduro, cuando han pasado más de 9 meses de haber hecho algún tipo de regeneración extensa. Lo otro importante es el espacio entre el hueso y el implante. Cuando hacemos un implante inmediato tenemos que tener precaución que si el defecto o el espacio entre el implante y el hueso es de menos de 1.5 milímetros, hay una cicatrización o regeneración espontánea, mientras que si es mayor a 1.5 necesitamos colocar injerto óseo y membranas para cubrir la migración epitelial.
Acá hay una gráfica, 1.5 milímetros, hay regeneración espontánea, y si es de mayor a 1.5 debemos utilizar algún tipo de regeneración ósea. Claves para el éxito de la carga inmediata funcional. Primero es la estabilidad primaria, que no es más que la fijación de los implantes. Es una estabilidad mecánica donde a mayor longitud vamos a tener mayor estabilidad, y también dependiendo del tipo de hueso vamos a tener mejor fijación. Y la estabilidad secundaria, ¿esta de qué depende? Del número de implantes. Aquí viene por qué yo utilizo entre 8 y 12 implantes, porque entre mayor número de implantes tenga, voy a distribuir mejor las fuerzas y voy a tener menos pérdida ósea por micro o macro movimientos. Siempre utilizo una ferulización rígida, o sea, una barra rígida, metálica, que me va a mantener esta estabilidad secundaria durante la osseointegración, y una oclusión estable. Ahora, ¿por qué 12 implantes y no 8 si puedo tener el mismo tipo de ferulización? Dependiendo si el paciente quiere y tengo la opción de poderle devolver los dientes individuales, pues coloco entre 10 y 12 implantes. Si definitivamente no veo la forma, o el paciente sabe que no va a querer sus dientes individuales, pues coloco entre 6 y 8 en el inferior y entre 8 y 10 en el maxilar superior. Luego seguimos con los implantes inmediatos. ¿Cuáles son las ventajas? Hay mayor aceptabilidad del paciente al tratamiento si yo le digo que le va a sacar el diente o los dientes y voy a colocar el implante inmediatamente. Hay menor número de citas, hay menos procedimiento, y puedo utilizar el alvéolo como guía longitudinal del implante. En la implantología biodinámica, la estabilidad primaria depende, de la tolerancia a los micromovimientos, pero definitivamente debemos evitar los macromovimientos entre la interfase del implante y el hueso. Los micromovimientos no los podemos ver con el ojo humano, pero los macromovimientos sí, que son los que debemos evitar a toda costa. Entonces, según estudios que se han hecho en procesos de distracción ósea, los procesos de activación, reabsorción y remodelado óseo demuestran que después de las 2 primeras semanas comienza la reabsorción del hueso perimplantario. ¿Esto qué quiere decir? Si hay macromovimientos que no podemos controlar, vamos a tener una pérdida ósea y posiblemente pérdida de los implantes. Entonces es tan importante la fijación primaria como la estabilidad secundaria en estos tipos de rehabilitación de implantología biodinámica. Vamos a ver algunos casos. Como este paciente les voy a mostrar el protocolo. Entonces son extracciones. Antes de las extracciones generalmente tomo una matriz con la relación vertical o la dimensión vertical y la oclusión, ya que son pacientes dentados, antes del procedimiento. Luego continuamos con las extracciones atraumáticas. Algunas veces hago un poco de remodelado óseo y siempre coloco un pin de paralelismo que es mi guía para la colocación de los implantes en el agujero nasopalatino, que me va a servir para la guía de colocación de los implantes. A partir de esta guía voy colocando los implantes hacia posterior. Muchas veces combino elevación de piso de seno maxilar para tenerlos listos para la restauración posterior. Muchas veces, la mayoría de las veces no los cargo. Todo esto va combinado con regeneración ósea guiada.
¿Qué utilizo en esta regeneración? Siempre utilizo plasma rico en plaquetas, que para mí es eh, básico en este protocolo. El plasma rico en fibrina, plasma rico en fibrina, es un exudado plaquetario que no utiliza anticoagulantes ni aditivos, y lo que hace es aumentar el potencial de regeneración tisular, que tiene una liberación lenta y gradual de factores de crecimiento que están atrapados en la pared de fibrina, que nos van a aumentar la vascularización 2 veces más rápido que si no la utilizáramos. Entonces, el uso siempre es de elección para este tipo de tratamientos. Esta es la centrífuga que creó el doctor Joseph Chucrun, que utiliza tiempos entre 8 y 12 minutos para, para obtener membranas de fibrina y el PRF líquido, que nos va a servir para hidratar el hueso que vamos a utilizar en la regeneración. Entonces utilizamos el plasma I, que es el inyectable, que tiene mayor número de células, tiene más leucocitos, y el plasma A, que es el que vamos a utilizar para las membranas, que tiene 97% de plaquetas y leucocitos. Hoy en día, uno de los retos más grandes de la implantología es desarrollar aditivos quirúrgicos bioactivos que regulen la inflamación e incrementen la velocidad del proceso de cicatrización, y para esto está el uso de PRF. Tejido blando. Cuando hacemos unas regeneraciones grandes en este tipo de tratamientos, necesitamos definitivamente cubrirlos con el mismo colgajo. Entonces, lo que hacemos, o lo que yo utilizo para poder extender el colgajo en forma sana, es un kit de cuchillas que se llaman Soft Brushing Kit, que las diseñaron el Joseph Chucrun y Alan Simon-Pierre, donde nos va a ayudar a extender el colgajo. Entonces aquí vemos un video de un procedimiento donde el colgajo no se puede elongar, y lo que hacemos con estas cuchillas es cepillar el periósteo, permitiendo una mayor elongación, porque lo que hace es desordenar las fibras sin romperlas, permitiendo una mayor extensión del colgajo y poder cubrir perfectamente la regeneración que hayamos hecho. Entonces acá están los implantes colocados en forma paralela, donde colocamos los coping de impresión, y se coloca el material de regeneración que ha sido hidratado con el PRF inyectable. Luego coloco membranas de colágeno y sobre ello coloco membranas de fibrina de PRF. Entonces, este es el paciente antes de, si ven el volumen que hemos dado, tanto horizontal como vertical. Luego hacemos suturas de colchoneros apicales para que nos ayuden a sostener el tejido. Y esta es la terminación. Cubrimos, si ven, los coping de impresión están cubiertos más o menos hasta la mitad, porque hemos hecho una regeneración extensa. Y si ven los puntos, la sutura, pues no la hemos completado. En este momento hacemos la impresión, donde utilizo un material de
un material de silicona que se llama Luxatem para ferulizar los implantes y inmediatamente tomo impresión con cubeta abierta. Y este es el resultado, como se va el paciente el día de la cirugía. Si ustedes ven, hay una regeneración bastante amplia la matriz que había tomado al principio para mantener la dimensión vertical, pues la copio ahorita para enviar eso al laboratorio. En el mismo día hacemos la regeneración o el proceso, perdón, de todo el maxilar inferior. Igual colocamos un pin de paralelismo para guiarnos para la colocación de los implantes. Se colocan entre 6 y 8 implantes para hacer la ferulización rígida y mantener la estabilidad secundaria de los implantes. Igual extendemos el colgajo, hacemos regeneración ósea, colocamos las membranas de colágeno y sobre las membranas de colágeno se colocan las membranas de fibrina, lo que nos va a permitir crear un mejor tejido conectivo. Luego se coloca el mismo material para ferulizar los implantes, los coping de impresión, cubeta abierta, y luego se colocan los botones de cicatrización y se vuelve a tomar el registro inferior. Entonces el paciente se va con sus implantes por 48 horas, que es el momento que vamos a colocar la restauración fija. Luego seguimos con el procedimiento de carga inmediata. Ahí está, quedó en inglés. El tiempo de carga inmediata. Los tiempos depende del momento en que se cargue el implante. Carga inmediata es considerada entre el día 0 y el día 7. Yo generalmente los coloco antes o máximo 48 horas, porque para mí después del segundo día, o para mí no, para la literatura, ya empieza un remodelado óseo donde la formación ósea y el coágulo, el callo óseo, el coágulo de sangre va a empezar a tener cambios drásticos. Entonces, preferiblemente yo hago la carga en el día 2. Y carga temprana es considerado entre los días 8 y 60, que para mí es un tiempo muy peligroso y generalmente no lo hago. Y la carga convencional cuando los implantes son cargados después de 2 meses. Y según la función, entonces, según la función funcional, cuando son colocados, cuando la restauración es puesta en boca el mismo día, funcional cuando entra en función el mismo día que es colocada la restauración, y no funcional cuando se coloca una provisional pero no queda con ninguna carga oclusal. O sea, en restauraciones completas es imposible que no sea funcional porque siempre va a haber algún tipo de oclusión, de cierre o de función, a no ser que el paciente sea edéntulo en su lado antagonista. La estabilidad primaria inicial depende de la cantidad y la calidad ósea, y eso depende del ancho y el largo del grosor y del espacio que tiene el hueso, y de la morfología del implante, que esta depende si utilizamos implantes cilíndricos o cónicos, y el diámetro y la longitud. Generalmente en este tipo de tratamientos se utilizan implantes cónicos
con una misma longitud y un mismo diámetro. El diámetro es entre 3,5 y 3,75 y la longitud preferiblemente que todos los implantes sean de 13 milímetros. También depende de la habilidad del operador. Debemos tratar de que todos los implantes queden con un torque de 45 newtons. Es difícil, pero es donde debemos tratar. Y hay dos factores importantes. Uno, la superficie del implante que esté siempre en contacto íntimo con el hueso y la compresión lateral. Como son implantes post-exodónea, generalmente la fijación primaria se hace sobre una pared. Entonces debemos tener cuidado del estrés que se genera en la compresión de la tabla ósea. ¿Qué es estabilidad primaria? Creo que esta ya se las había dicho. Ya sabemos, los micromovimientos no son vistos con el ojo humano y generalmente son menos de 10 micrones que son toleradas durante la regeneración ósea. Mayor a 100 micrones son deletéreos y van a inducir a reabsorción ósea y una mayor actividad osteoclástica. ¿Qué factores críticos tenemos en la carga inmediata entonces? Importante, fijación, estabilidad primaria y la ferulización. ¿De qué depende la ferulización? Que la hagamos con restauraciones que nos ofrezcan de verdad seguridad en la estabilidad secundaria. Y el único material o los únicos materiales que nos ofrecen estos son las restauraciones metálicas, ya que las restauraciones en acrílico son plásticas y sí son duras, pero no son rígidas. Una pregunta que siempre hacen es que si genera necrosis la carga inmediata. Según Branemark, cuando hablaba de osointegración, él decía que un torque mayor a 45 newtons sí generaba necrosis, mientras que Paolo Trisi hizo un estudio que ahí lo tienen, donde él decía que a mayor torque, mayor anclaje, y demostraba que la fijación primaria simplemente nos daba mayor estabilidad, nos daba mayor estabilidad. Entonces, números de implantes por arco, si es el maxilar superior 8 y si es en el maxilar inferior mínimo 8. Con la ferulización distribuimos mejor las fuerzas y tenemos una mejor estabilidad oclusal. Y estabilidad primaria siempre va a depender de la técnica quirúrgica, de la geometría del implante y de la densidad ósea. El éxito de los implantes es del 98%. Generalmente este éxito es disminuido cuando vamos a colocar un implante en hueso injertado. Entonces tenemos que tener más precaución de la estabilidad primaria y sobre todo de la estabilidad secundaria que le estamos dando a estos implantes. En el estudio que hizo Paolo Trisi, donde estudió implantes en ovejas y hizo torque dependiendo del número de semanas, encontró un periodo frágil que era, bueno, él colocó implantes, perdón que este no tiene el pie de página del autor del estudio. Bueno, se colocaron implantes y a 1, 2, hasta 6 semanas hicieron torque reverso, donde encontraron que los implantes que se habían colocado con un promedio de 90 newtons en la semana 6 estaban con una estabilidad de 60 newtons.
y que los implantes que se habían colocado con un promedio de 10 newtons, a la semana sexta, si se mantenían con buena estabilidad secundaria, tenían en el torque reverso 40 newtons. Entonces, él dice en el estudio, acá está, en el estudio que no depende, el torque en el momento de la inserción no es tan importante como la estabilidad secundaria de estos mismos. Vamos a ver otro caso. Este es un paciente que tenía enfermedad periodontal avanzada. Aquí está ferulizado porque cuando se le fue a tomar la impresión preliminar el diente se salió porque no tenía ninguna retención en el alvéolo. Esta era la situación clínica de él. Empezamos extracciones atraumáticas, colocación de los implantes en forma paralela, luego se colocan los coping de impresión y hay regeneración donde utilizamos plasma rico en fibrina, es hidratado, y acá vemos cómo se rellenan primero todos los alvéolos porque tenemos más de 1.5 ya que los implantes son colocados hacia la tabla palatina. Entonces se rellenan los alvéolos, se utiliza sticky bond, que si ven es muy fácil de manipular. Y se coloca en todo el reborde alveolar. Entonces regeneramos, si ustedes ven el ancho del hueso, luego colocamos membranas de colágeno, membranas de fibrina y hemos extendido el colgajo y luego se feruliza. Si ven, los coping de impresión están muy sumergidos porque hemos hecho una regeneración bastante amplia. Se coloca este material que les dije que es el Luxatem, perdón, y luego hacemos la impresión con cubeta abierta convencional. Acá están los implantes colocados y así se va el paciente el primer día, y así es como llega el paciente a las 48 horas. Si ustedes ven el proceso de cicatrización del tejido blando, es impresionante porque la vascularización es 2.5 veces más rápida que si no lo hubiéramos utilizado. Hacemos el mismo procedimiento en el maxilar inferior, colocación de implantes. Y aquí están los coping de impresión, regeneración en los gaps, regeneración sobre la tabla vestibular, utilización de membranas de colágeno, utilización de membranas de fibrina y luego la impresión. Este es el protocolo del laboratorio, están los implantes colocados en boca. Y acá este es el modelo que se manda al laboratorio donde se utilizan UCLAS y es colado para tener una ferulización rígida y mantener la estabilidad secundaria. Todos los implantes quedan atornillados por palatino y esta es la restauración final. Donde simplemente después de tomar impresión se coloca. Abre, Fernando. Y se torquean a 30 newtons. Este es el maxilar superior después de colocado, el maxilar inferior. Rectificamos los puntos de contacto para tener una oclusión estable en el maxilar superior e inferior. Y esta es la ferulización rígida después de 2 días. El último implante no lo ferulicé porque
no tuve la fijación primaria, pensé que lo perdía, entonces no lo ferulicé. Esta es la restauración 2 días y así es el paciente. Eh, Esta es la restauración después ya con el paciente cicatrizado, maxilar superior, maxilar inferior, donde hemos cambiado la estética del paciente en forma radical en solamente 48 horas. Este es un video de la recopilación de este caso. Bueno, voy a seguir porque no tenemos mucho tiempo. Perdón que unas me quedaron en inglés. ¿Qué consideraciones posquirúrgicas tenemos que tener? El paciente hay que decirle que debe evitar cualquier alimento duro durante el primer mes, mantener dieta líquida por 2 semanas. Debe hacerse asepsia con clorexidina y tiene que tener control de citas de oclusión cada semana. Vamos a ver rápido los otros casos. Aquí igual, paciente con enfermedad periodontal, destrucciones coronales, donde no quería quedarse sin dientes, entonces igual hicimos las extracciones atraumáticas, colocación de los implantes superiores e inferiores. Aquí no tenía el Luxabite, me tocó hacerlo convencional. Toma de impresión superior. Bueno, quedó al revés, pero bueno. Aquí estamos colocando la regeneración alveolar y esta es la regeneración. Si ustedes ven, la regeneración es bastante amplia, colocamos membranas de colágeno y así se va el paciente. Hacemos el mismo procedimiento en el maxilar inferior, colocación de implantes, regeneración con injerto óseo, membranas de colágeno, membranas de fibrina, ferulización para la toma de impresión y el registro oclusal. Esta es la radiografía del paciente y si ustedes ven, 48 horas después, maxilar superior e inferior. Esta es la restauración que nos llega del laboratorio, donde vamos a colocarle la carga inmediata funcional, rectificamos oclusión, sellamos chimeneas y este es el resultado final del paciente. Este es otro caso. Ese es el caso que veníamos hablando, donde tenemos un cambio del paciente en 48 horas, mejorándole su estética, su función y su... No tenemos tiempo del video. Entonces seguimos. Este es otro caso, una paciente que definitivamente no tenía enfermedad periodontal, pero tenía unas restauraciones defectuosas, tenía defectos en alveolares. Entonces igual también quería era cambiarse y mejorar su autoestima, su función y su estética. Hicimos las extracciones, extendemos el colgajo, utilizamos PRF. Aquí están los coping de impresión colocados, utilizamos el IPRF o el Sticky Bond, el Sticky Bond, colocación de implantes. Acá está todo el proceso, regeneración, membranas y luego cerramos. Toma de impresión, implantes colocados y
el registro de mordida para enviar al laboratorio. Esta es la restauración que nos llega, toda atornillada por Palatino, donde el paciente tiene muy fácil acceso para limpiar y cambiamos su estética y su función en solamente 48 horas. Esto es el paciente recién le pusimos, apenas terminamos la colocación. Si ven, el paciente no está inflamada ni con dolor, entonces es una bendición que podamos hacer este tipo de tratamientos donde pasamos de esta dentición a esta dentición en solamente 48 horas. Y podemos devolverle a al paciente pues su autoestima, que es lo más importante. Este es otro caso, paciente con enfermedad periodontal, extracciones, colocación de implantes, plasma rico en fibrina, extensión del colgajo y suturas apicales. Así se va el paciente y a las 36 horas esta es la restauración que hemos colocado y pasa de ser un paciente con muchos problemas estéticos y funcionales a tener una oclusión estable. Vamos a pasar el último caso para que podamos hacer las preguntas. Este es otro paciente que también se quería rehabilitar su parte superior. Tenía 2 implantes que tenía ahí antes, entonces los utilizamos para su restauración. No se utilizaron. Esta es la parte, la foto inicial, su radiografía inicial y la radiografía 48 horas después. Tomamos el registro de mordida. Generalmente estos tratamientos los hacemos con sedación asistida por un médico anestesiólogo, extracciones atraumáticas, la colocación de la guía de paralelismo, colocamos los implantes, coping de impresión, sticky bone, regeneramos los gaps y el hueso alveolar, membranas de colágeno, membranas de fibrina, puntos apicales, sutura apical y impresión con ferulización rígida, y completamos con el registro de mordida. Así se va el paciente y así llega el paciente 36 horas después. Esta es la rehabilitación que le hemos hecho. Se torquean los implantes a 35-40 newtons y si ven la encía, pues comparado con lo que tenía, está muy bien. Revisamos puntos de contacto y este es el paciente el día 1 y el paciente al tercer día, donde de verdad le podemos devolver a los pacientes su estabilidad. Vamos a ver este caso rápido. Acá no teníamos casi grosor óseo, entonces pues se hizo con expansores. Se hizo en el maxilar superior y en el maxilar inferior. Bueno, Luis Carlos, cuéntanos cómo fue tu procedimiento, hace cuánto fue y cómo te sientes. El procedimiento fue el martes y hoy me siento súper bien porque ayer tenía una molestia. Hoy estamos a viernes 11, creo. Entonces pues las fotos hablan por sí solas. Este paciente se cambió la restauración que tenía acrílica por una completa en cerámica, porque definitivamente pues no había más implantes ni había hueso tampoco para colocar más, pero restauramos el paciente. Y este es el último caso, vamos a verlo rápido. Que este paciente se los traje porque sí llevamos a la rehabilitación de dientes individuales, donde pasamos de extracciones, implantes inmediatos
48 horas. Esta es la restauración del laboratorio, regeneración con regeneración, y esta es la barra metálica, y este es el día 0, día 2, día 5. Esta es la restauración que le entregamos al paciente, que es bastante estética, pero ella quería cambiar sus restauraciones por dientes cerámicos y poder pasar la seda dental, que era lo que siempre quería ella. Entonces, esta es la restauración inicial. Siempre se le manchaban los dientes porque tomaba café, todo. Entonces quería, pero siempre estábamos en control de oclusión. Entonces, 3 meses después, ya se quería cambiar los dientes de acrílico por dientes definitivos, y esta es la restauración final. Este ya es el protocolo convencional. Es igual que el primero, pero pues en la segunda etapa, donde pasamos de una dentición con enfermedad periodontal avanzada a restauraciones fijas individuales, utilizando la implantología biodinámica en el intermedio. Y este es el caso final de la paciente. Las fotos iniciales y 3 meses después. Y esta es el control de 4 años. Vino porque sentía flojo un diente, y eso fue el control de la paciente. Está perfecta. Este es el día 1, luego el día 2. Esto es a los 3 meses, y a los 4 años no encontramos pérdida ósea ni... bueno, vamos a terminar acá. Así que espero que les haya gustado, y si tienen alguna pregunta, pues acá estoy para respondérselas. Un abrazo a todos y feliz noche.